Saludos cordiales a quienes nos siguen a través del canal digital Notas Carchi. Un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a otro análisis que estaremos haciendo de los candidatos que hemos estado cumpliendo con conocer sus propuestas y todo aquello. Ya lo hemos hecho de algunos candidatos. Hoy el turno es para Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana. Vamos a conocer cuáles son sus ejes de campaña, sus propuestas y sobre todo, en caso de llegar a Carondelet, quién será su asesor o asesora. Se dice que será Rafael Correa, el principal asesor en el gobierno de Luisa González en caso de llegar a Carondelet. Conozcamos más. Muy bien, vamos a empezar conociendo quién es Luisa González, que ella mismo nos diga. Obviamente esto lo recogemos de un medio de comunicación de la capital de la República, una entrevista con Gisela Bayona, en donde ella mismo dijo las características académicas, profesionales que ella tiene. Fue parte del gobierno de Rafael Correa, insistió en eso también, y dice pues que últimamente han sido víctimas de ataques, de persecución y todo aquello, ella y su vicepresidente. Escuchemos. Tengo un título académico de abogada, una maestría en gerencia, una maestría en economía internacional y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, una de las mejores de Europa. Tengo la experiencia de haber sido la jefa del gabinete ministerial, de haber manejado el gobierno, los ministerios, la ejecución presupuestaria, el que se cumplan las obras. Y dicen que yo no tengo experiencia. Díganme qué experiencia tienen los 8 candidatos o qué experiencia tiene el candidato del señor Gabriel Martínez, dueño del Expreso, que fue vicepresidente de Lenín Moreno, que abandonó el barco, que renunció a ser vicepresidente, que no trabajó por su patria y que hoy día quiere ser presidente. Pero a la que acusan es a Luisa González. Atacan a Andrés Arauz, que es un joven, brillante, académico, profesional, con experiencia, y a nadie más. Atacan a Luisa González y a nadie más. Están todos los dardos apuntando a un binomio que rompe la estructura. Allí está la preparación entonces académica que la misma candidata hace referencia sobre su participación en esta contienda electoral. Hay una frase que los candidatos de la Revolución Ciudadana, encabezados por ella, su vicepresidente, señalan en todo momento es: ya falta poco. ¿Ya falta poco para qué? Esa es la interrogante que mucha gente tiene y que nos va a despejar en este momento. Además, la candidata llama a un diálogo con el resto de organizaciones y movimientos políticos. Escuchemos. Nosotros necesitamos unidad y las mujeres somos muy buenas en eso, en unir. Yo hago un llamado y lo he hecho a lo largo de la campaña a todos los partidos políticos, las autoridades, los gobiernos seccionales, alcaldías, prefecturas, funciones del Estado, a dejar de lado una postura personal y trabajar por la seguridad, por el empleo, por la salud, por la educación. Y cuando nosotros decimos ya falta poco, es para decirle a los ciudadanos que sí, que ya falta poco para devolverles la conducción del Estado, las políticas de salud, que hayan medicinas en los hospitales, que contratemos a los médicos que nos hacen falta, que nos atiendan bien, que los niños, nuestros niños que por Dios hoy están siendo presas de las bandas delictivas, de la drogadicción, tienen que volver a las aulas de clase. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Yo soy madre, tengo un hijo de 9 años. Cuando veo a un niño, veo a mi hijo. Otra pregunta que igual la colega periodista le hace a Luisa es por qué ella no es Luisa González. En la campaña es Luisa es la revolución. Inclusive, Luisa es Correa. ¿Por qué Luisa no es Luisa? Es otra de las inquietudes que se le hace y obviamente aquí responde: ¿quién será su asesor principal en caso de llegar a Carondelet? Yo represento a la Revolución Ciudadana. Rafael Correa es el líder de este proyecto, indiscutiblemente, y es el político con mayor aceptación en todo el país. Corrimos una encuesta y ganaba como candidato a alcalde de largo en Quito. Corremos encuestas y nos dicen que ganaría en una vuelta como candidato a la presidencia de la República. No hemos fallado en formar cuadros. Yo soy uno de esos cuadros que hemos venido formando y tenemos grandes compañeros y compañeras en el proyecto, tanto así que nos tomó tiempo definir quiénes eran los candidatos. Y de hecho, cuando en una entrevista Correa me menciona a mí entre las posibilidades de candidata a la presidencia, también mencionó a Marcela Holguín, también mencionó a Esther Cuesta, a Paola Cabezas. Son compañeras
que son mujeres valientes, guerreras, preparadas, que podrían conducir el país en cualquier momento, al igual que también hay hombres muy preparados dentro de la Revolución Ciudadana. No hemos fallado, sí resaltamos a nuestro líder, que es Rafael Correa, porque también no podemos dejar de reconocer que hay una obra que se hizo. Cuando él fue presidente, este país fue el segundo más seguro de Latinoamérica. Sacamos 2 millones de personas de la pobreza. De hecho, yo he dicho que voy a contar con el presidente Rafael Correa como uno de mis principales asesores. Nosotros no estamos para experimentar. Así están las cosas dentro de la propuesta que hace la Revolución Ciudadana a través de su candidata presidencial, Luisa González. Otra cosa que ha llamado mucho la atención, se ha hecho viral, como se dice ahora en las redes sociales, son las declaraciones de su candidato a vicepresidente, el señor Arauz, donde dice que se va a reunir en la mesa con los 10 más buscados de cada provincia y todo aquello. Al ser consultada sobre esto, la candidata dice que se ha descontextualizado, que no eran esas las declaraciones. Escuchemos. Una cosa más, ¿no? Le vuelven a sacar de contexto, pero qué bueno que tengan material para sacar de contexto a mi binomio Andrés Arauz, porque eso muestra que aquí hay un equipo de trabajo. ¿Dónde están las 7 candidatas a vicepresidencia de la República? Insisto, la mujer una vez más invisibilizada con esos candidatos a la presidencia que pusieron por obligación a mujeres y que están totalmente en el anonimato. Andrés fue claro en explicar y se publicó la nota completa donde él explica que vamos a sentarnos en la mesa con el sector de seguridad del gobierno, con otras funciones del Estado como justicia, para poder articular en conjunto una política de seguridad, porque no solamente es el gobierno, también hay problemas en el área judicial. Los policías dicen, capturé al delincuente, el fiscal no formuló cargos, o sí formuló, pero el juez lo dejó libre. Hace falta un trabajo coordinado y a eso era que se refería Andrés. ¿Le sacan de contexto? Entender, es que no he sacado... solo déjeme aclarar esto. Yo escuché las declaraciones. No fue sacado de contexto. Entiendo y puedo entender que en este juego sucio de la política a veces se puedan confundir las cosas o se quieran tergiversar. Pero en este caso lo dijo. Tal vez se confundió y es entendible que uno se confunda queriendo dar un mensaje. A todos nos pasa, pero él lo dijo textualmente. Él dijo que se sentará a la mesa con los 10 más buscados de cada provincia en la lucha contra la inseguridad. Si son los 10 más buscados, lo primero que haces al tenerlo frente es meterlo preso, mandarlo preso. Jamás te puedes sentar a conversar si estás siendo buscado. Muy bien, así están las cosas, pues la ciudadanía sabrá elegir y decidir de acuerdo a su mejor criterio. Ese es nuestro objetivo acá en nuestro análisis, que lo hacemos en las propuestas de los candidatos en Notas Carchi. Ya en la recta final, obviamente ella, al igual que el resto de candidatos, señala que va a trabajar por la seguridad, el apoyo a la policía, para garantizar pues que haya paz, dice, como lo hubo en el gobierno de Rafael Correa. Veamos. Vamos a trabajar, primero, retomando el control del país, que lo tienen ahora las bandas delictivas. Segundo, el presupuesto para seguridad. En el año 2022 recibieron 200 millones de dólares todo el sector de seguridad para invertir en seguridad. ¿Sabe cuánto usaron de ese presupuesto? Usaron 60 millones, 140 devolvieron. No les interesa la seguridad. La policía tenía 17 millones, usó 0. No les interesa la seguridad. Vamos a invertir ese dinero, vamos a reducir los índices de violencia, de delincuencia, que no son de la noche a la mañana, que vamos a empezar, que vamos a formar una unidad técnica especializada en uno de los principales problemas que aqueja al sector productivo, que es las vacunas. Una unidad especializada para tratar este tema, fortalecer la Policía Nacional, que hoy día, como vemos, no tienen dónde dormir, no tienen que comer. Bueno, y ya para finalizar este breve análisis que lo hacemos con la candidata de la Revolución Ciudadana, pues las últimas inquietudes son si es que en el caso de ella llegar al gobierno, a Carondelet, obviamente se facilitará las cosas para que regrese su máximo líder acá al Ecuador. Eso es lo que responde. Y también por qué mucho se les vincula a la Revolución Ciudadana con casos de corrupción y todo eso. Esa es la respuesta. Él ha sido clarísimo en sus expresiones. No quiere ni indulto, ni ningún tipo de figura política que sea un perdón desde el Estado. Él está trabajando
¿sí? Él está trabajando dentro de sus casos en cuanto dentro del sistema de justicia nacional e internacional. Y ahora, por Dios, ¿qué nos está pasando? Todos los que me están escuchando. Voy a buscar el retorno de Rafael Correa al Ecuador. ¿Este acaso no es el país de Rafael Correa? ¿Este acaso no es su patria? ¿No trabajó él 10 años por convertir un país que nos dio dignidad a nivel mundial? ¿Quién soy yo para decir si él debe o no regresar al país? Este es su país y él sabrá cuándo regresa, pues. Pero no puede, pues, porque tiene una sentencia en su contra. Pero ese es su problema. Él sabrá cuándo regresa y cuándo él puede regresar. Usted y su gobierno no va a hacer nada para que él regrese. Mire, él no van a trabajar para que él regrese. En un proceso en las cortes internacionales, donde Ecuador es una vergüenza por una sentencia por influjo psíquico totalmente ilegal e inconstitucional que le ha dado un asilo político. Pero ojo, él es un ecuatoriano. Él sabrá cuándo regresa, cuando él quiere regresar. Esta es su patria. No, a nosotros no nos resulta nada de difícil de estar alejados de la corrupción. Lo que nos resulta difícil estar alejados es de los ataques, de la mediocridad y de los ataques falsos que nos hacen por estar encabezando las encuestas. Usted sabe que yo le duplico y un poco más al que me sigue en las encuestas. Y eso es lo que hace que nos reinventen tantas noticias falsas como la del señor Gabriel Martínez, que fue secretario del señor Otto Sonnenhösler, dueño del Expreso, que se dice que es libertad de expresión, pero está en una abierta campaña atacándonos. Es así. Estoy encabezando las encuestas, duplico y un poco más, saco un 200% al que me sigue en las encuestas. Tengo una alta posibilidad de ser la presidenta de la República en una sola vuelta. Y eso hace que inventen todo tipo de barbaridades. Así es como terminamos este análisis de las propuestas de los candidatos que buscan llegar al sillón de Carondelet. Hoy fue el turno para Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana. Como siempre nosotros mencionamos en Notas Carchi, nuestro objetivo es que la gente saque sus propias conclusiones escuchando de la misma versión que tienen los candidatos cada una de sus propuestas. Y ya, pues el próximo fin de semana la gente sabrá por quién decidir. Un buen día para todos.